El mensaje para esta tarde es un título bastante fuerte. Lo hago consciente de lo que es el título. Porque se trata como de sacudir conciencia, sacudir nuestras conciencias. Dios quiere que reaccionemos y tomemos conciencia plena, estemos en atención plena. El título es Esclavos Perfectos. Y entre comillas, aquellos que ponen abajo otra nota de esclavos perfectos, les pido que entre comillas pongan es lo que quiere Satanás. Esclavos perfectos es lo que quiere Satanás. Quiero que vayamos a Romanos en el capítulo 6, por favor. Romanos en el capítulo 6. En el versículo 5 leemos: porque si fuimos plantados juntamente con él a semejanza de su muerte, está hablando del bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, de no servir más al pecado. Versículo 12, Romanos 6:12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dios espera que en un mundo que no se rige por el sistema de Dios, sino por un sistema que está influenciado por Satanás, nosotros andemos como seres vivos, teniendo en cuenta el llamamiento de Dios. Y espera que nos presentemos a nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. En el versículo 15 leemos que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Satanás quiere esclavos perfectos. Es lo que quiere Satanás con la humanidad. Dios quiere que nosotros estemos sometidos a Él, teniendo en cuenta que su plan de salvación, su ley es una ley de libertad al pecado, al engaño de Satanás, que genera dolor, angustia, frustración, depresión, tristeza, angustia, ira, enojo, conflicto, confusión. Eso es lo que genera. Dios quiere que, haciendo uso del libre albedrío, nosotros tomemos una opción de vida y nos liberemos de la esclavitud del pecado en el cual Satanás tiene sumido al mundo entero. Volvamos al versículo 16 de Romanos capítulo 6. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. El llamamiento que Dios nos hace es una invitación a encontrar la verdad, pero no solamente la verdad desde el punto de vista doctrinal en cuanto a la religión
y al verdadero camino para comprender la palabra de Dios sin una libertad en todos los sentidos. Y Dios quiere que encontremos esa verdadera libertad. Y se nos dice que el que tenga ojos para ver y oídos para oír, eso implica de que debemos de tener atención plena a ese llamamiento que Dios nos hace y pedirle a Él que nos ayude a comprenderlo y dimensionarlo y encontrar la verdad de Dios, esa verdad que nos hace libre, de la que tantas veces Dios nos ha hecho referencia por medio de diferentes mensajes y que seguiremos escuchando de manera indefinida hasta que encontremos ese efecto completo, y un efecto completo y perfecto que solamente llegará cuando suene la séptima trompeta, en donde aquellos que hayan o hayamos perseverado hasta el final y seamos transformados en seres espirituales, podremos disfrutar. Pero desde ya Dios nos dice que encontremos la verdadera libertad en todas las dimensiones para la cual Él nos quiere que nosotros disfrutemos. El Dios nos da las herramientas, nos pone a disposición su conocimiento, nos pone a disposición su ayuda con el poder del Espíritu de Dios, nos pone a disposición una institución que juega un papel fundamental en nuestra preparación como hijos de Dios, que es la Iglesia, y nos permite de una u otra manera encontrar su conocimiento que es compatible con lo que está en su palabra, que es la Biblia, y que va a tener un efecto positivo en nuestras vidas y es muy probable que también en las vidas del espectro cercano, estoy haciendo referencia a seres familiares, entre esposos, hermanos y demás personas en las cuales podamos llegar a tener inclusive una influencia. Entonces, dice que somos libertados del pecado y viniste a ser siervos de la justicia. Sabiendo muy bien que el efecto de la justicia es paz. Eso lo vamos a vivir verdaderamente en toda su dimensión. Esperemos que en un futuro muy cercano, en el milenio. Pero también Dios, a pesar de que hay dificultades en este camino, mientras vamos creciendo y desarrollando un carácter santo, justo y perfecto, Dios permite que su palabra, Dios permite que sus instrucciones y la obediencia a Él también tenga en nosotros un efecto de paz, de seguridad, porque los que guardan los mandamientos de Dios les va bien, nos debe ir bien, y aún con nuestros enemigos, aquellos que nos consideran enemigos, no porque nosotros no lo busquemos, pues dentro de lo que depende de nosotros debemos procurar estar en paz con todos los hombres, pero Dios, sabiendo que nos estamos esforzando por obedecerlo en todos los aspectos que Él nos indica, aún con nuestros enemigos aquellos, nos permite estar en paz y nos va a cuidar y nos va a proteger cuando actuamos y vivimos conforme a la fe. En Isaías, en el capítulo 32 y el versículo 17, lo vemos. Isaías, capítulo 32 y en el versículo 17, leemos: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. La materialización de esa escritura la vamos a empezar a vivir plenamente cuando se instaure el gobierno milenial de Jesucristo, pero desde ya Dios permite que nosotros gocemos en diferentes momentos de nuestra vida, y no pocas veces, durante mucho tiempo, y a lo largo después de que empecemos a obedecerlo con toda nuestra mente, nuestras fuerzas y nuestro corazón, empecemos a tener este efecto también de paz y de reposo y seguridad. No todo va a ser calamidad, tristeza, angustia, no todo tiene por qué ser así. Ahora lo vamos a ver y miremos acá por un momento en la escritura en Proverbios,
Proverbios en el capítulo 16, Proverbios en el capítulo 16 y en el versículo 7, Proverbios capítulo 16 en el versículo 7 dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, es decir, que no estamos bajo la esclavitud del pecado en el sistema de este mundo, sino que nos esforzamos por andar en la justicia y en la verdad. Comprendamos que cuando hablamos de la verdad implica todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando andamos en la justicia y en la verdad, dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Veamos otras escrituras que nos dan una confirmación respecto de esto. Vayamos por un momento. En el capítulo 26 de Isaías, capítulo 26, Isaías, capítulo 26 y en el versículo 3, Isaías 26, 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es palabra. Dios no es hombre para que mienta, y Dios cumple sus promesas. Nosotros debemos asumir con responsabilidad lo que nos corresponde en este llamamiento y pacientemente esperar en el Eterno. Él pondrá a prueba nuestra fe y nos bendecirá según su misericordia, como Él lo estime conveniente, porque vamos a ser luz y sal de este mundo y mostraremos en las situaciones adversas que confiamos plenamente en Dios, y en las situaciones que no son adversas, que igual confiamos plenamente en Dios. Y Dios, a través nuestro, si estamos sometidos a Él, nos utilizará como un instrumento para hacer luz y sal de este mundo por medio de los frutos que se van a evidenciar y que la gente va a poder ver, que se manifiestan en sus hijos. Vayamos por un momento a Salmos en el capítulo 119 y en el versículo 165. Salmos capítulo 119 y en el versículo 165 leemos lo siguiente: mucha paz tienen los que aman tu ley. Siempre encontramos que con la paz, la seguridad y el efecto de tranquilidad que esto tiene, va vinculado al amor, al temor a Dios y a la obediencia a Dios. Es una invitación que Dios nos dice, haciendo uso del libre albedrío, el cual Dios nos permite ejercer cuando nos llama a su verdad, de salir de la esclavitud en el pecado y las diferentes formas de esclavitud que se generan y de engaño que hay, no solamente hablando del aspecto religioso y doctrinal. Volvamos a leer Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Volvamos entonces a Romanos en el capítulo 6. Romanos capítulo 6, habíamos leído en el versículo 16: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Bueno, este mensaje muy probablemente va a tener varias partes. No vamos a agotar en 60, 70 minutos todo este tema. Hoy vamos a ver la primera parte. Las otras partes muy probablemente estén disponibles, grabadas. Espero que no sea muy lejos, y lo van a poder encontrar sea en la videoteca de IDB Transmisiones o muy probablemente en el canal de YouTube. Les decía entonces, esto lo digo porque vamos a llegar a un momento en que vamos a interrumpir, pero no va a quedar el tema ahí en suspenso.
Les decía respecto de este tema que es de trascendental importancia, como todos los temas que se tratan en sermoncillos, en los comentarios, sermones, de manera impresa y lo que se transmite por los diferentes medios que Dios le ha permitido disponer a la iglesia para llevar instrucción, que es muy importante, que en este tema en especial, pues Satanás quiere un esclavo perfecto, esclavos perfectos, y el mundo está sujeto a esclavitud. El sistema que rige este mundo, como lo hemos hablado una y otra vez, el sistema que rige este mundo no es el sistema de Dios. Esto va a ser reemplazado totalmente. Este mundo se rige por el árbol de la ciencia del bien y del mal, y actualmente vemos más mezcla de mal que de bien. Y lo que se le dijo a Adán y Eva pues sigue siendo vigente, de que de cierto el día que de él se tome, morirá, y por eso mucha gente muere, y eso también nos incluye a nosotros, y esa muerte no es inmediata, esa muerte, eso va llegando, implica también sufrimiento, implica dolor, implica angustia. Este mundo no se rige por lo que Dios ordena, este mundo se rige por lo que Satanás ha implementado que debe ser, y el resultado es sufrimiento. Ahora veamos por un momento, por ejemplo, acá en Romanos, en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 19, donde dice: porque el anhelo ardente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El trabajo que Dios está haciendo con nosotros es desarrollar hijos con un carácter santo, justo y perfecto, que tomamos la decisión, bajo el libre albedrío, de obedecer a Dios, de aceptar este llamamiento, de esforzarnos para vencer, para salir de la esclavitud del pecado y sus diferentes formas, y después ser parte de una familia divina, leal a Dios en todas las condiciones y circunstancias, que le vamos a garantizar de que nunca nos vamos a rebelar, y seremos instrumentos de justicia y de enseñanza y de educación, y seremos unos instrumentos al servicio de Dios, donde Jesucristo será nuestro Rey, nuestro Jefe Supremo, y llevaremos a toda la tierra inicialmente y después a todo el universo estas instrucciones que Dios ordena, cuyo efecto son justicia, seguridad y reposo, prosperidad, alegría, no caos, sufrimiento, como lo que actualmente se ve. En Génesis podemos comprender de que por lo que el potencial que Dios le dio al hombre, de que el hombre no va a dominar el espacio sideral, tampoco va a dominar y a enseñorearse sobre las profundidades del mar, del océano, ni de la tierra. El hombre fue puesto sobre la tierra para sojuzgarla, administrarla. No se habla, de acuerdo a lo que vemos en Génesis, de que tenga la capacidad. El cuerpo humano no fue diseñado para vivir en el espacio sideral, ni en las profundidades de las aguas. El hombre quiere hacer eso. El hombre quiere enseñorearse sobre el espacio sideral. Imagínense, no solamente estar aquí en la tierra, la corrupción, la maldad, la injusticia y la perversidad que Satanás ha puesto en el sistema humano, sino llevar esto también a lugares que el hombre no conoce ni domina. Allá donde el hombre vaya, mientras no lleve el sistema de Dios, lo que se va a propagar es la maldad y la justicia, en el evento de que pudiera hacerlo, y que nosotros con toda seguridad podemos decir, no lo va a lograr. Esos viajes que planea hacer supuestamente a otros planetas, no lo va a poder hacer, porque Dios le ha dado autoridad simplemente de enseñorearse sobre la tierra. La única manera en que podemos llevar un sistema de justicia y de paz es sometiéndonos a Dios totalmente, y esa invitación, esa opción, más que invitación, no es solamente para nosotros, sino que va a ser para toda la humanidad. Ahora lo es para nosotros, y es un gran privilegio, y no lo entendemos. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a dimensionar la importancia tan profunda, la importancia tan grande que tiene el ser llamados en esta etapa del plan de Dios. Entonces leíamos aquí en Romanos, en el capítulo 8 y en el versículo 19, dice: porque el anhelo
ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, toda la creación, toda, lo que el hombre no conoce, aquello sobre lo que vive especulando y rectificando desde el espacio sideral, aún lo que vemos acá, vemos una creación y naturaleza que se está deteriorando cada vez más contaminación en la tierra, en el aire, en el agua, en el cuerpo humano, todo se está deteriorando y se clama porque no siga avanzando y los esfuerzos que el hombre trata de hacer para que eso continúe no dan resultado. Más adelante es probable que en este o en otra serie de mensajes podamos hacer un estudio en donde podamos evidenciar, podamos enumerar todos los intentos que el hombre ha tratado de llevar a cabo para detener la deforestación, la contaminación, la pobreza, erradicar enfermedades, llevar educación, y en todos fracasa. Cada vez la brecha entre personas con muchísimo poder y mucho dinero es más grande y más distante de las personas que tienen menos oportunidades. No funciona. Ningún modelo funciona de los que el hombre ha tratado de experimentar y ha creado, ha diseñado. Todos sabemos que está influenciado por Satanás, pero no funcionan. Sus intentos son infructuosos. La solución no está en la derecha, la solución no está en la izquierda, la solución no está en el centro, ni en el centro derecha, ni en el centro izquierda, ni en ningún otro invento humano, porque todo está permeado por Satanás. No funciona. La única opción es Jesucristo, por eso clamamos: venga pronto tu reino, y debe ser parte de nuestras oraciones. Pero antes de que venga el reino, pues las profecías tienen que cumplirse, como lo hemos escuchado, inclusive en comentarios previos a este mensaje. Y las profecías tienen que cumplirse, y aquellos que hemos sido llamados de la esclavitud del pecado, del engaño, debemos ser propicios a Dios y no obstaculizar el trabajo que Él está haciendo en nosotros, de formar una familia con un carácter santo, justo y perfecto. Y en la medida en que como iglesia nosotros hagamos la parte que nos corresponde, sometiéndonos y obedeciendo a Dios, pues haremos la parte que nos contribuiremos a un pronto retorno de Jesucristo. Si la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el cual Él está preparando para llevar a cabo las bodas del Cordero, esa iglesia está lista o esté bien preparada, pues Dios no va a exponer innecesariamente a sus hijos sabiendo que están listos. Él permitirá que la profecía avance con mucha más rapidez. Vayamos y veamos acá por un momento en Efesios, en el capítulo 5 y en el versículo 21, Efesios 5, 21, donde se toma la analogía entre el matrimonio del hombre y la mujer respecto de lo que representa el matrimonio y la boda del Cordero Jesucristo con la iglesia. Dice, hablando acerca en este aspecto, esta escritura es muy importante, tiene mucho contenido, todos estos versículos. Aquí vamos a hablar respecto de lo que es la relación entre Cristo y la iglesia. Dice en el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador, la iglesia de la cual todos nosotros formamos parte. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a todos en sus maridos, lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo,
cuándo va a ocurrir ese momento. Nosotros ya lo sabemos. Eso va a ocurrir en las bodas del Cordero poco después, muy poco después de que suene la séptima trompeta, donde los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estén o estemos vivos seremos transformados en seres espirituales, nos encontraremos con Cristo en las nubes, subiremos hasta el tercer cielo y allá pues sabemos lo que va a ocurrir. No vamos a tratar eso hoy, pero es bueno que ustedes lo repasen y lo tengan claro, porque esto forma parte del plan de Dios, el cual nos motiva a seguir adelante y le da sentido a esta lucha, le da sentido a esta vida, sabiendo que estamos rodeados y vivimos en un mundo que tiene tanto sufrimiento y tanto dolor. Conocer el plan de Dios aviva nuestra esperanza. Eso forma parte de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y esto lo esperamos. Esto es vivir por fe, esperando que esas promesas que Dios nos están haciendo se materialicen algún día, y lo más importante para cada uno de nosotros, que estemos ahí cuando se materialicen estas profecías, estas promesas que Dios nos está revelando. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, pecado, engaño, contaminación del mundo, ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Volviendo a Romanos, en el capítulo 8, en el versículo, en Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 18, leíamos, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Dios quiere libertad para nosotros. Satanás quiere esclavos perfectos. La realidad, veamos la realidad, ¿en qué andábamos? ¿En qué andábamos antes de ser llamados? Unos en un tipo de conducta no necesariamente inmoral, sino de otras índoles. Recuerden que hay una invitación de Dios a no amar a este mundo, ni las cosas que hay en este mundo. Hoy vamos a ir a Corintios, pero vayamos primero a Primera de Juan, y en una escritura que está en el capítulo 2, Primera de Juan en el capítulo 2, una escritura que hemos escuchado muchas veces y que seguiremos escuchando, y que nuestros pequeños, nuestros niños, adolescentes y jóvenes van a escuchar muchísimo más, porque el mundo se está tornando cada vez más complejo, más difícil. El concepto de lo que es Dios, ese concepto puro, las instrucciones de Dios, los valores que Dios enseña, el enemigo está utilizando instituciones muy poderosas para que lo que es Dios, sus mandamientos, su ley, su palabra, sea difuminado, vaya desapareciendo de manera gradual. No sé cuánto le falte al regreso de Jesucristo. Si dependiera de nosotros y por nuestros deseos, yo creo que todos los que estamos reunidos en este momento en los diferentes países, diferentes ciudades, quisiéramos que fuera lo más rápido posible, pero eso no lo sabemos. Tenemos que estar haciendo nuestra parte y Dios hará su parte, pero pueden faltar 10, 15, 20 años, no sabemos, 50, no sabemos. Lo que sí sabemos es lo que tenemos que estar haciendo día a día, y tenemos en las congregaciones niños, adolescentes, jóvenes, adultos, con los cuales hay que trabajar y no dar por sentado, puede que sí llegue a ocurrir, puede que no, de que en 5, 7 o 10 años Jesucristo va a regresar, y descuidar que quizá no vaya a ser así, ellos puedan llegar a vivir 20 o 30 años más, cuando muchos de nosotros probablemente estemos durmiendo, y tenemos que estarlos preparando para esto. Es una gran responsabilidad que tenemos con nuestros jóvenes adultos, con nuestros adolescentes y con nuestros niños, de educarlos y prepararlos para que eventualmente, si Jesucristo no regresa al cabo de 5 o 10 años o 15 años,
y nosotros nos hayamos ido a dormir, les hayamos dejado un mensaje bien estructurado y una preparación que los lleve a enfrentar los tiempos difíciles que a ellos les va a corresponder. Y esta escritura que está en Primera de Juan, en el capítulo 2 y en el versículo 15, cada vez va a tomar más y más y más fuerza. No améis al mundo. Recuerden que habíamos acá en el capítulo 6 de Romanos 12, donde decía: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, sus deseos. Y aquí esto se complementa con esta escritura de 1 de Juan 2:15, donde dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Por qué? Porque hemos leído muchísimas veces en Apocalipsis, en el capítulo 12, en el versículo 9, de que Satanás engaña al mundo entero. Y en Primera de Juan, en el capítulo 5, lo hemos leído en el versículo 19, de que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, que el mundo entero está bajo un sistema de esclavitud. Y Satanás, con la tercera parte de los ángeles que se rebelaron, estamos hablando de no sabemos cuántos cientos de miles o millones, quizá, de seres espirituales que puedan estar bajo el mando de Satanás. No, ellos no están sueltos por ahí cada uno a ver a quién hace, a quién asusta o a quién. No, Satanás tiene un plan. La forma en cómo se rige este mundo, la forma en cómo avanza la maldad, la forma en cómo se va manipulando y se va llegando hasta la base de la sociedad, no solamente en el aspecto de la conducta, de deconstruir lo que es familia, no solamente en el aspecto de desvirtuar el papel del hombre, el papel de la mujer y todo lo que ello conlleva, sino en otros ámbitos. Cuando ustedes estudian y se dan cuenta de las injusticias que hay en el sector financiero, cuando ustedes se dan cuenta de lo que ocurre con la farmacéutica, con la explotación de los recursos, la distribución de las riquezas, la manipulación a través de la tecnología y muchas otras cosas, tienen que tener en cuenta que también ahí Satanás está metiendo la mano. Es como una conversación que tenía con alguna persona hace poco tiempo y decíamos: a veces en el bosque estamos mirando solamente un árbol y descuidamos los otros. Y hay que contemplar en este plan que Satanás, que es el príncipe de este mundo, que no es solamente lo conductual, son muchos aspectos. Y Satanás, con sus demonios, está trabajando en diferentes ámbitos de la vida humana para tratar de tener control de la mejor manera posible de toda la humanidad, y sabemos muy bien que se va a implementar un gobierno mundial con una ficha, con un par de fichas a su servicio exclusivo, que engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. O sea que no subestimemos la capacidad de poder y de daño que tiene el enemigo y el plan que está llevando a cabo. Él quiere esclavos perfectos. Quiere esclavos perfectos. Y utilizará todo lo que esté a su alcance para enganchar por un lado o por el otro y no permitir que las promesas que Dios tiene para sus hijos, que son vigentes, se disfruten. Él no quiere que seamos verdadera luz y sal de este mundo. No quiere que demos frutos que muestren que nos hemos arrepentido. No quiere que gocemos de lo que Dios sí dice que podemos disfrutar si lo obedecemos. Quiere que nuestros esfuerzos sean en vano, que esos esfuerzos que llevamos a cabo y después nos sentamos a esperar o tenemos, mientras nos vamos esforzando, tenemos el anhelo de que las promesas de Dios se materialicen en nosotros, en nuestros hijos, en nuestros nietos
y al ver que no se materializan, genere frustración y decepción. Y eso ha ocurrido y puede estar ocurriendo y ha ocurrido aún en la iglesia. He tenido charlas con jóvenes que me han dicho, pues mi papá y mi mamá van a la iglesia los sábados, escuchan todos los mensajes, leen la Biblia, se esfuerzan, pero no se materializa, dicen, me han dicho jóvenes, no se materializa en mi hogar todo lo que uno escucha que dicen allá en la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? A pesar de que haya una comprensión doctrinal, no podemos subestimar y hay que reflexionar, hay que analizar, y soy consciente del esfuerzo sincero, honesto, dedicado de muchas personas con un corazón contrito de querer obedecer a Dios y se esfuerzan, pero no se experimentan por mucho tiempo bendiciones o por lo menos tiempos de refrigerio de parte de Dios. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿qué está ocurriendo? Por eso les decía que en este mensaje no es solamente de lo que vamos a hablar de hoy, sino que van a haber otros aspectos. Leamos acá y avancemos un poco más. En el versículo 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, nótese que dice todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, otra vez de nuevo, obediencia a Dios en todos los aspectos, siguiendo, como lo hemos expresado en algunos mensajes, la instrucción de buscar el conocimiento, la ciencia de Dios, la sabiduría, que nos ayude a discernir. Esto es bien interesante porque hace muy poco precisamente estaba revisando un tema de estudio que va a presentar un caballero en un futuro mensaje, y en su mensaje, en el estudio que hacía, exponía la importancia de discernir en este mundo lo que nos conviene de lo que no nos conviene, lo santo de lo profano, lo limpio de lo no limpio, lo bueno de lo que no es bueno, la verdad de la mentira, con el fin de que tomemos decisiones que tengan un efecto positivo en nosotros y en aquellas personas sobre las que tengamos influencia. Dios nos dice entonces esto, nos corresponde a nosotros hacer nuestra parte. Los ojos y la vanagloria de la vida no proviene, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto implica que hay que salir de la esclavitud del pecado, en sus diferentes formas. Para completar un poco esto, pues ustedes conocen muy bien las escrituras que hay en Santiago y que vale la pena, merecen ser leídas porque están totalmente en el contexto, donde dice en el capítulo 4, Santiago en el capítulo 4, en el versículo 4, fácil de memorizar, o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Estas escrituras son poderosas, no solamente para nosotros, desde el punto de vista del bautizado, ya quien hizo el pacto, no, para todos, para nuestros hijos, nuestros pequeños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes adultos, los que están en proceso y preparación para el bautismo, porque la ley de Dios, eso tiene un efecto matemático, uno lo obedece y vienen las bendiciones. Esto es para todos, para todos. Ahora vamos a ver un poco más al respecto. También vamos a una escritura que está en Santiago, en el capítulo 1, Santiago en el capítulo 1, versículo 27.
Santiago 1:27, 22, veámoslo acá. Santiago 1:22 dice acá, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, una palabra de libertad, una palabra de justicia, una palabra de verdad, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Versículo 27, Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando habla guardarse sin mancha del mundo, lo habla desde el punto de vista físico y moral. Hay otra traducción que lo dice de la siguiente manera: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Conservarse limpio de la corrupción del mundo. El mundo que no se rige por el sistema de Dios, se rige por un sistema de Satanás, padre de la mentira, homicida desde el principio, enojado contra Dios, intentó usurpar el trono de Dios, lo va a hacer de nuevo, está destruyendo la creación de Dios, el plan de Dios, lo quiere destruir a la iglesia. Esto forma parte de su objetivo principal, los miembros de la iglesia, la familia de la iglesia, todos aquellos que Dios llama a la libertad de su verdad, los quiere destruir. Y nosotros tenemos que ser conscientes de ello, de que formamos parte de ese objetivo principal del enemigo. Les decía entonces que Dios nos hizo un llamamiento a nosotros. Y vamos aquí al 1 Corintios, en el capítulo 6, hablábamos, cuando dice, antes de hacer este paréntesis, respecto del llamamiento que Dios nos hizo y que unos u otros estamos en diferentes tipos de conductas erróneas, unas más graves que otras quizá, pero todas ellas generan sentencia de muerte cuando son pecado y Dios las condena. En 1 Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 9 leemos: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Está hablando del bautismo y el efecto que tiene la palabra de Dios sobre la persona también. Ya habéis sido lavados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A que Dios quiere que nosotros salgamos de la esclavitud en la que está sometida el mundo. Mientras tengamos de alguna de las diferentes cadenas que Satanás pueda utilizar para mantenernos en las formas de engaño, de pecado, de esclavitud que él utilice, mientras tengamos algunas de esas diferentes cadenas atadas a nosotros, tendremos sufrimiento y tendremos dolor. Es muy poco probable que disfrutemos en plenitud de verdaderos momentos de refrigerio y de alegría y de quizás quién sabe cuántas bendiciones que Dios tenga para nosotros preparado. Por eso tenemos que estarle pidiendo constantemente a Dios que nos permita crecer en conocimiento, que nos permita crecer en sabiduría, que nos permita crecer en inteligencia, que nos permita comprender las maravillas de su ley, que nos permita llenarnos del buen conocimiento que sea útil para tener una manera de vivir donde podamos disfrutar de lo que Él dice que se
tiene porque Él lo promete en su palabra y tenemos que esforzarnos por hacerlo y vencer el engaño que hay en el mundo en sus diferentes formas. Veamos lo siguiente. Ustedes han escuchado una y otra vez una de mis escrituras preferidas, la que está en Hechos 10:34, de que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Es decir, que guarda los mandamientos de Dios. Temer a Dios, guardar sus mandamientos, trae como resultado, como ustedes lo han comprobado una y otra vez en Hechos capítulo 5 y versículo 32, de que permite que se reciba el Espíritu de Dios que nos engendra como hijos de Dios. Dios no hace acepción de personas. En Gálatas, en el capítulo 3 y en el versículo 6 leemos, Gálatas capítulo 3, versículo 6, de que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabéis por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se complace del que le teme y guarda sus mandamientos, es decir, que practican la justicia de Dios. Siempre recuerdo muy bien las palabras del señor Douglas Winnair cuando le preguntaba acerca de que Dios nos llamó a diferentes lugares del mundo y con qué propósito, y es porque vamos a reinar sobre la tierra, muy probablemente en los lugares donde hemos sido preparados y donde hemos vivido. En Apocalipsis 5, versículo 9 dice, la segunda parte del versículo, que con tu sangre nos has redimido. Apocalipsis 5:9, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Pero Dios nos hace un llamamiento de un mundo que está bajo la esclavitud del pecado en diferentes formas, no solamente desde única y exclusivamente desde el engaño religioso, sino en diferentes formas, y Dios quiere que vayamos a la libertad de su conocimiento, a la libertad de su ley, y ese es el propósito que cumple su palabra, y la inteligencia que Dios nos da, y el conocimiento que Dios nos da, y la sabiduría que Dios nos da, para que aprendamos a llevar una vida de verdadera libertad, donde nos quitemos las ataduras que Satanás le pone al hombre, que no le permiten alcanzar el potencial que Dios le ha dado al hombre, sino que lo reducen, que le pesan, que lo degradan, que lo llevan a estar confundido, frustrado. Solamente consulten cuántas personas consumen antidepresivos y son adictas ante los antidepresivos. Con prescripción médica, a nivel mundial, la cantidad de personas que consumen antidepresivos sumarían la población de varios países en el planeta, con prescripción médica. Imagínense todos los que consumen antidepresivos sin prescripción médica, que quizás puedan ser quizás la misma o más de aquellos que consumen con prescripción médica. O sea que este mundo verdaderamente necesita un cambio, encontrar la libertad, encontrar una libertad que le permita disfrutar, le permita alcanzar la felicidad. Y es lo que Dios quiere para nosotros. En el capítulo, esto lo hemos leído en varias ocasiones, vale la pena que lo hagamos de nuevo. En el capítulo 8,
versículo 34, leemos, Jesús le respondió, Juan, Evangelio de Juan 8, 34, Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Versículo 31. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Esta libertad no es solamente el engaño y del engaño religioso, debe ser la libertad en todos los ámbitos de nuestra vida, y ahora lo vamos a ver por las promesas que Dios hace. Precisamente esta mañana escuchaba un mensaje del señor Weston, Gerald Weston, que hablaba acerca de que las promesas de Dios que se leen en lo que se conocen como las escrituras del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, no eran exclusivas de ese pacto, son para los hijos de Dios en el momento en que Dios obedezcan a Dios. Y ese es el punto de reflexión de este mensaje. Y en buena hora escuché ese mensaje y esa parte de él, porque decía, Dios, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia, Él mantiene su palabra, Él mantiene y dice que lo que promete lo cumple. Y si esto se lo promete a sus hijos, entonces, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo para que esas promesas no se materialicen? Y es ahí donde tenemos que reflexionar hasta lo más profundo de nuestro ser, con la ayuda de Dios, y meditar en qué podemos estar haciendo mal, qué aspecto no estaremos contemplando que nos esté limitando a no poder disfrutar de esas promesas que Dios nos dice. Entonces, volvamos acá, en el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ya vimos libre de qué, libre del engaño que está en el mundo entero, libre del sufrimiento, libre de la frustración, de la depresión, de la decepción. Y vemos que eso puede ser, eso es una realidad que podemos llegar a disfrutar si hacemos lo que Dios nos ordena, porque, veámoslo acá por un momento, luego vamos a volver ahí. Aún en las dificultades, esto es algo a veces muy difícil de comprender, todavía es muy profundo, y hay que pedirle a Dios que nos ayude a comprenderlo en toda su expresión, pero en Santiago, en el capítulo 1, Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 2 leemos, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora se hablaba en el sermoncillo acerca de las pruebas, de las dificultades, pero no todo es prueba en nuestras vidas. No todas las situaciones difíciles que tenemos es resultado de pruebas. Muy probablemente la mayor parte de ellas es el resultado de malas decisiones, malas elecciones, conscientes o inconscientes, o porque sin darnos cuenta, quizá aún hay diferentes ataduras y formas de engaño en nuestras vidas, de diferente índole que no tenemos identificadas y cuyos efectos sí los vivimos, y nosotros de pronto estamos mal llamando prueba a situaciones que Dios dice, esa no es prueba, aún hay que limpiarnos de mucha levadura. Recuerden lo que representa la levadura, engaño y pecado, y la levadura tiene su efecto, el pecado tiene su efecto, la ley de Dios también tiene su efecto, y nosotros tenemos que llegar a la verdadera libertad, a la completa libertad, y eso no está fuera del alcance de nuestras vidas, no lo está. Entonces, leemos acá, hermanos míos, Santiago 1:2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, aún en las dificultades, porque sabemos que Dios estará haciendo un trabajo, estará haciendo un trabajo con nosotros de perfeccionamiento,
y de carácter. Recuerden que la palabra prueba viene del latín probare, que significa verificar la buena calidad de algo. Dios va a verificar la buena calidad de nuestra fe, de nuestra obediencia, y el justo vivirá por fe. Recuerden que fe es diferente a simplemente creer. Es importante que eso se interiorice en la mente y en el corazón. Hay gente aún, inclusive en el pueblo de Dios, en las congregaciones, que consideran que fe es única y exclusivamente sinónimo de creer. El creer es un elemento de la fe. La fe Dios la define en su palabra. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y ahí el creer sí se conjuga. Pero fe asimilémoslo como lo que Dios nos muestra que es la fe. Y hay un capítulo dedicado a ello y muchas escrituras que lo complementan. Entonces, para que lo tengamos claro, el justo vivirá por la fe. Una fe que nos saca del engaño y de la esclavitud del pecado que está en este mundo. ¿Qué espera Dios? El mismo Jesucristo lo dijo, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 36, así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Y es lo que buscamos. Satanás quiere esclavos perfectos. Dios quiere que nosotros seamos libres, andar en la libertad de su ley, la libertad de su justicia. Eso es contrario a lo de este mundo, pero no es imposible, porque Dios no nos está pidiendo que hagamos algo que no somos capaces de hacer, y que andar en la completa libertad de la ley de Dios, que con ese conocimiento, con esa inteligencia, con esa sabiduría que Dios nos da, si se la pedimos a Él y hacemos lo que nos corresponde, pues nuestras vidas tienen que ser un reflejo de todo ello, y entonces todas estas promesas que vamos a leer dentro de un momento deben sí o sí materializarse y tener un efecto en el corto, mediano y largo plazo. Y estaremos haciendo un trabajo completo e integral, no solamente que va a beneficiarnos a nosotros, sino que va a beneficiar a las futuras generaciones, y nuestras iglesias, nuestras congregaciones se van a caracterizar por tener cada vez un conocimiento más completo, más integral. Entonces, veamos aquí en Proverbios, en el capítulo 2, Proverbios, capítulo 2 y versículo 3, versículo 2. No, aquí leamos desde el versículo 1, Proverbios 2:1, porque todo esto lo encierra hasta el versículo 7. Y conmigo, si recibieren mis palabras, las palabras de Dios, que nos dan libertad, que nos permiten diferenciar, como lo trataba con el gran amigo que hablamos sobre este tema, lo bueno de lo malo, lo limpio de lo no limpio, lo que es mentira de lo que es verdad, lo correcto de lo incorrecto, lo santo de lo profano, y con el propósito de tomar decisiones, siempre pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé Él el querer como el hacer. Esto no se puede tomar como un asunto personal, como un reto personal. Esto tiene que ir de la mano de Dios, con humildad. Solos no podemos, necesitamos de la mano de Dios. Y aquí nos lo muestra, dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares. El mundo anda en un afán de obtener dinero, acumular dinero, porque el sistema de Satanás ha enseñado que el dinero, y esto se va a tratar en el campamento de jóvenes, el sistema ha enseñado que el dinero se ve como un fin, como el fin último, acumular dinero. Acumular, y entre más dinero se tenga mejor, porque más bienes materiales se poseen, y creen que el dinero es determinante para la felicidad. Entonces, más dinero, más felicidad, y no es así. El dinero no es un fin.
El dinero es un medio, y es un medio que hay que saber manejar con discernimiento. Y aquí se establece el símil de que a la inteligencia, la prudencia, la sabiduría, buscarla con la misma ansia, con la misma pasión, con la misma determinación con que se busca el dinero. Eso no se hace. A veces se trabaja con este negocio, esta actividad, esta venta, quiero más dinero, y se buscan los medios de tratar de hacerlo, pero aquí Dios dice, busca la sabiduría, busca la inteligencia, busca la prudencia. Eso Dios nos lo da y se queda. El dinero llega y se va muy rápido si no hay educación financiera, si no hay enseñanza para administrarlo de la manera como corresponde. Y Dios nos da instrucciones al respecto. De esto se hablará en el campamento de jóvenes. Es importante hablar de esto, y desde muy temprana edad. Satanás utiliza el dinero como un fin y pone el corazón de las personas a ansiarlo, a desearlo y a buscarlo de la manera que sea, sin importar que haya corrupción, soborno, medios ilegales. Entonces aquí se nos da esta instrucción de buscar la inteligencia, la sabiduría, la prudencia, y que lo hagamos de la manera en como se anhela el dinero. Y dice, versículo 4, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Dios. Un conocimiento que nos va a hacer libres, va a ayudarnos a que dejemos de ser de una u otra forma esclavos del sistema de este mundo, y encontraremos la verdadera libertad en todos los ámbitos de nuestra vida, y podremos empezar a disfrutar de esos beneficios de lo que leíamos hace un momento en el profeta Isaías respecto de cuál es el efecto de la justicia, que será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Tendremos momentos difíciles, es claro, si no tenemos un enemigo que todavía está a cargo de este mundo y que quiere destruirnos, y que va a hacer todo lo posible, y Dios va a permitir ver cómo reaccionamos ante uno u otro ataque de Él sin descuidar nuestra protección, porque Él no va a dejar que nos perdamos. Él quiere ver cómo vamos a reaccionar. Recordemos que Jesucristo fue tentado, y Satanás va a estar especialmente con los hijos de Dios y aquellos que se esfuerzan en estar firmes, de hacerlos claudicar, de hacerlos apartarse del camino y desmotivar. Pero no vamos a estar solos, porque el ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea que tenemos una protección especial de parte de Dios. Dios no nos va a descuidar, pero sí vamos a dar un testimonio de las bendiciones que se reciben por obedecer a Dios. Y muchas de nuestras realidades, establecimientos de matrimonios, mejorar la relación entre padres e hijos, libertad financiera, por lo menos saber y no estar esclavo de deudas, mejorar la salud, tener libertad para hacer cosas que nos gustan y nos edifican, no estar esclavos de la tecnología y de lo que ofrece este mundo, que nos puede estar disminuyendo, saber tomar decisiones correctas en uno u otro ámbito de nuestra vida. Eso es lo que va a tener el efecto del conocimiento y crecer en el conocimiento de Dios, y que la gente observe y diga, estas personas están siendo guiadas por un conocimiento que verdaderamente les genera paz, seguridad y libertad. Se tiende a subestimar el poder de daño que el enemigo tiene sobre nosotros. Proverbios 2, versículo 5. Entonces entenderás
el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Eterno da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino, todo buen camino, todo buen camino, para que nos vaya bien en todos los ámbitos de nuestra vida, en el trabajo, en el estudio, en el matrimonio, en la educación con los hijos, en la salud, en la parte financiera, en las relaciones con las demás personas. O sea, todo buen camino, porque tendremos un conocimiento de Dios que nos ayudará a tomar las mejores decisiones. No tenemos que esforzarnos, tenemos que anhelarlo, pedirlo a Dios, pero no quedarnos solamente sentados pidiéndolo, tenemos que hacer nuestra parte. Y en Proverbios, como en Salmos y en otras escrituras, están llenas de instrucciones de cómo hallarlo. De eso se ha hablado, lo hablaremos más adelante, la iglesia seguirá hablando. Versículo 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. No estamos hablando de ciencia acá, estamos hablando de la buena ciencia, del conocimiento de Dios. Hay gente que le aborrece el conocimiento, hay gente que cuando se le habla de enseñarles cosas que son útiles para la vida, no les gusta, no les agrada. No tenemos criterio, pensamiento con criterio de cuestionarnos y de preguntarnos, ¿esto sí me conviene? ¿No me conviene? El sistema se está desarrollando de tal manera o está influenciado de tal manera que nos lleva a que nos dé inclusive pereza pensar si algo nos conviene o no y dejamos que otros decidan y piensen por nosotros, o nuestras mentes se han vuelto al extremo manipulables y tenemos que esforzarnos para que sea Dios y nosotros, con la guía de Dios, los que tomemos el control de nuestras mentes, de nuestras vidas, de nuestras emociones, de nuestras decisiones, y no otros los que tomen el control de nuestra vida. Ahora vayamos y veamos algunas escrituras respecto de lo que Dios nos promete, y que en buena hora, como les decía esta mañana mientras escuchaba un mensaje del señor Weston, hacía referencia a esto mismo, de que estas promesas que Dios hace en el antiguo pacto son vigentes hoy y que aplican a las personas o grupos de personas que decidan obedecer a Dios. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Su palabra tiene un efecto eterno en aquellos en quienes lo obedezcan. Vayamos a Deuteronomio, en el capítulo 4, Deuteronomio, en el capítulo 4, y leamos acá, dice en el versículo 1, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que el Eterno, el Dios de vuestros padres os da. No podría decir, estoy donde estoy porque Dios lo ha permitido, y si estoy en un lugar que no es el adecuado, que Dios con el discernimiento me muestra que no es el que le conviene a mi grupo, a mi familia, a mi salud, a mis hijos, pues con la ayuda de Dios Él dará la forma de salir de ese lugar y lo llevará a uno que sí sea el que conviene. Pero en ese lugar inclusive Dios pondrá las bendiciones sobre esa persona o ese grupo de personas si se esfuerzan en obedecerlo y por salir de la esclavitud del pecado. Versículo 6, Deuteronomio 4:6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos esos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos como ellos? A ellos
como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos, en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y está la instrucción de enseñarla en el versículo 9, al final del versículo, vamos a saltar de versículo en versículo, dice: antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a los hijos y a los nietos, porque el efecto de la justicia sería un acto egoísta el disfrutar de las bendiciones de Dios y saber que eso es por obediencia a Dios y no esforzarse en enseñársela a los hijos y a los nietos. Pero tengan en cuenta, recuerden que les compartí al inicio que he tenido conversaciones con jóvenes que me han dicho: lo que mis padres van a buscar no se materializa. Tiene que haber coherencia y esto tiene que llevarnos a meditar y a reflexionar. Cuando Dios nos promete bendiciones, cuando Dios nos promete que nos va a ir en determinados aspectos de nuestra vida, o en nuestra vida nos va a ir bien, no en determinados aspectos. Cuando Él nos promete que nos va a ir en nuestra vida bien y no está ocurriendo eso, hay que analizar qué es lo que pasa. Y de eso se trata esta serie de estudios o mensajes que vamos a compartir. Entonces, está la instrucción de enseñarlas a los hijos y a los nietos, y tiene que haber coherencia. Debe haber. Y en las situaciones difíciles también una explicación coherente de por qué de la situación difícil, reconociendo cuando se haya cometido un error, diferenciándolo cuando es una prueba de que viene de parte de Dios, donde se está verificando la buena calidad de la fe. Y las enseñarán a sus hijos, finaliza el versículo 10. Vayamos por un momento acá al capítulo 4, en el versículo 39, Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Versículo 40. Y guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti, te vaya bien en todos los ámbitos. O sea, la relación entre esposos, con los hijos, en el trabajo, en el estudio, la salud, nos va a ir bien en todo. Esto no deja por fuera los momentos difíciles, como lo hemos dicho, porque no se está hablando de simplemente en lo que caen muchas denominaciones de prosperidad, prosperidad, prosperidad. No se está hablando de eso, porque Dios también lo dice en Hechos, en el capítulo 14, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y especialmente para aquellos a los que les toque el mismísimo tiempo del fin, sí que van a vivir tiempos difíciles. Y tenemos hermanos en la fe que viven en lugares, unos más complicados que otros, en donde viven tiempos difíciles. Esta misma semana hablé con algunas personas de Venezuela, y el testimonio de ellos es: aún en esta situación tan caótica, Dios nos protege, Dios nos ayuda y Dios nos ha provisto de lo que necesitamos en seguridad, alimentación y salud. Dios cuida a sus hijos. Entonces, sin embargo, la fe va a ser probada. La cuestión es que no es un periodo indefinido largo durante toda la vida, en donde hay sufrimiento y dolor, y nuestros jóvenes, nuestros pequeños, están a la expectativa de ver lo que Dios dice que promete, se les predica y no se aprecia, no se degusta. Y es ahí donde tenemos que analizar en las diferentes formas de engaño y la esclavitud en que Satanás lleva al mundo, qué puede haber, y que Dios nos ayude. Crecer en conocimiento, sabiduría e inteligencia, que nos dé el querer como el hacer, y salir y quitarnos esas ataduras o ligaduras que aún puedan haber en nosotros. Y es un examen, por eso Dios nos invita a reflexionar y a meditar constantemente todos los días de la vida. El enemigo lleva millones de años viviendo, ha diseñado una estrategia que
le funciona hasta que Jesucristo llegue y diga no más, pero va a llevar al mundo a creer en que un personaje que él ponga, ese es Cristo, cuando sabemos que no es el verdadero Cristo. Entonces tenemos que estar atentos a eso. Volvamos de nuevo acá. Dice en el versículo 39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que el Eterno es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da para siempre. Capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Eterno vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla. Esto se aplica en los lugares donde vivimos también. Para que temas al Eterno tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tus hijos, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Para que tus días sean prolongados. O sea que encontramos una y otra vez que Dios efectivamente nos dice obedezcámoslo, vamos a recibir las bendiciones de Él, tendremos momentos de prueba, habrán momentos difíciles, pero Dios no nos abandona. Uno podría decir, y podríamos seguir leyendo más escrituras respecto de esto en el Antiguo Testamento. Quizás esto en el Nuevo Testamento no es vigente, pues vayamos por un momento acá y veamos en el Evangelio de Juan, para ir finalizando la primera parte de este mensaje. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, lo que Dios nos pone al alcance, a sus hijos. En el versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. O sea que aquí nos está dando, inclusive, tener acceso a ese poder y de hacer obras que el mismo Jesucristo hizo. Algunas de ellas se van a manifestar por parte de los hijos de Dios antes de la venida de Jesucristo, otras en el milenio y otras por la eternidad, en aquellas personas que Dios les dé su don, y pues lo va a hacer por medio de su poder, que es el Espíritu de Dios. Versículo 13, ténganlo acá, tengan esto en cuenta. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahí está. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En el capítulo 15 y en el versículo, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, en el versículo 7, leemos: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay una condición para esto, la encontramos en Juan 14:15, de nuevo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí entraría entonces, versículo 13, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Esa es la razón por la que terminamos las oraciones en el nombre de Jesucristo. Y leímos por boca de otros testigos, se zanja todo asunto. Leímos Evangelio de Juan 15:7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho.
También lo encontramos, vayamos por un momento a Primera de Juan, en el capítulo 5. Primera de Juan. En capítulo 5 y en el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y aquí viene, tengamos en cuenta, primero hay que cumplir los mandamientos, y aquí viene otra condición, conforme a su voluntad, cumpliendo los mandamientos y conforme a su voluntad. La salud, pedir buena salud es conforme a su voluntad, pero tenemos que llenarnos de conocimiento para cuidar nuestra salud. No tener problemas económicos es conforme a la voluntad, pero tenemos que tener educación financiera para no tener problemas económicos. Y eso es un conocimiento y una inteligencia que da Dios. Tener a los hijos en sujeción y educarlos de la mejor manera posible es conforme a la voluntad de Dios. Y necesitamos llenarnos del conocimiento de Dios y también de un conocimiento útil que sea de acuerdo a la voluntad de Dios para educar a nuestros hijos y no dejar que el mundo sea el que los enganche. Casi que lo que tenemos que hacernos es volvernos nuestro propio ministerio de salud, nuestro propio ministerio de educación, nuestro propio ministerio de finanzas, todos los ministerios dentro de la casa, con la guía de Dios, con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, y no que sean los ministerios del mundo que están al servicio de los gobiernos y bajo la influencia de Satanás los que tomen el control de nuestra vida. Entonces, esta es la confianza, 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pedimos conforme a su voluntad. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Ahora vamos por un momento a Santiago. Vamos a Santiago, en el capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y de nuevo, en el versículo 4, se expone la situación del mundo. Satanás quiere esclavos perfectos. Tiene diferentes tipos de ataduras. El engaño no es solamente religioso. El engaño genera mal. Tener a una persona engañada lo lleva a que se beneficia a aquel que está llevando a cabo el engaño, y la persona engañada no puede disfrutar de los efectos de ser verdaderamente libre. Y Jesucristo quiere que seamos verdaderamente libres. Satanás quiere esclavos perfectos, y nosotros estamos en un proceso de crecimiento a la verdadera libertad.